1992 fue el quinto centenario de la evangelización de las Américas, marcando la fecha en la cual Cristo Colón llegó a lo que hoy es la ciudad de Santo Domingo. Por eso la conferencia se llevó a cabo en este pueblo, esta ciudad. La conferencia se enfoca sobre nueva evangelización, promoción humana, cultura cristiana. Jesucristo ayer, hoy y siempre. Primeramente, los obispos recuerdan los 500 años de evangelización del continente y reseñan los efectos positivos, agradecen a las personas que la llevaron a cabo, recuerdan a los primeros evangelizadores que defendieron los derechos y la dignidad de los aborígenes y censuraron los atropellos cometidos contra los indios en la época de la conquista. Pero también reconoce con toda verdad los abusos cometidos por aquellas personas que no supieron ver en los indígenas hermanos y hijos del mismo Padre Dios. Recuerda también como uno de los episodios más tristes de la historia latinoamericana y del Caribe, el inhumano tráfico de esclavos, que es un baldón escandaloso de la historia de la humanidad. De los muchos temas en Santo Domingo, nosotros vamos a enfocar sobre la dimensión de la promoción humana, ya que este es más relacionado con la doctrina social de la Iglesia. Entre evangelización y promoción humana, desarrollo, liberación, se señala lazos muy fuertes. Dice el documento: la promoción, como indica la doctrina social de la Iglesia, debe llevar al hombre y a la mujer a pasar de condiciones menos humanas a condiciones cada vez más humanas, hasta llegar al pleno conocimiento de Jesucristo. En su raíz descubrimos, pues, que se trata de un verdadero canto a la vida, de toda vida, desde el no nacido hasta el abandonado. Las líneas principales para la promoción humana en el documento podemos señalar ciertos matices. Uno es la misma reflexión que hizo Puebla sobre los rostros sufrientes de Cristo. Sin embargo, en Santo Domingo va a ampliar esta dimensión y subrayar de nuevo la opción preferencial por los pobres. Luego, el nuevo orden mundial que está brotando, y este va a llevar a leer nuevos signos de los tiempos en el mundo de hoy. La promoción humana, entonces, subraya la solidaridad cristiana. Como dice el documento, por ello es ciertamente servicio a los necesitados, pero sobre todo es fidelidad a Dios. Esto fundamentará lo íntimo de la relación entre evangelización y promoción humana. Aquí vemos cómo Santo Domingo ve la problemática de la promoción humana a la luz de la fe. Es ser fiel al Señor, vincularse con el más pobre y promover la dignidad de cada persona. Poniendo este marco de promoción humana dentro de la nueva evangelización, es decir, viéndolo como una dimensión privilegiada de la nueva evangelización, el documento hace una mirada sobre los nuevos signos de los tiempos, comenzando con los derechos humanos. Como primer problema de estos signos de los tiempos, los obispos destacan en los derechos humanos. Su violación tiene para la Iglesia una especial significación,
ya que es Cristo Dios y hombre la fuente más profunda que garantiza la dignidad de la persona y sus derechos. Toda violación de los derechos humanos contradice el plan de Dios y es pecado. Por eso la Iglesia, al proclamar el Evangelio, raíz profunda de los derechos humanos, obedece al mandato de Jesús al hacer de la ayuda al necesitado una exigencia esencial de su misión evangelizadora. Recuerda asimismo la Iglesia que los derechos pertenecen al hombre por su naturaleza. Los estados no los concedan, sino que a ellos les corresponde protegerlos y desarrollarlos. Desde una doble constatación hacia el documento, primero una positiva, que ha crecido enormemente la conciencia de los derechos humanos en América Latina, a partir de Puebla, donde todos los gobiernos, o la gran mayoría de gobiernos eran militares. En 1992 ha pasado la gran mayoría a ser democracias, y esta ha fomentado una conciencia mayor de los derechos humanos. Pero hay el lado negativo, que se ha incrementado también mucho las violaciones, el terrorismo, los asesinatos, las injustas condiciones de extrema pobreza, la intolerancia, los abusos políticos, etc. Piden una especial atención a las violencias contra el derecho de los niños, de la mujer y los grupos sociales más pobres. Otro de los nuevos signos de los tiempos es la ecología. Dice el documento, las propuestas de desarrollo tienen que estar subordinadas a criterios éticos. Una ética ecológica implica el abandono de una moral utilitarista e individualista. Postula la aceptación del principio del destino universal de los bienes de la creación y promoción de la justicia y solidaridad como valores indispensables. Otro de los signos de los tiempos es la movilidad humana, y aquí los obispos enfocan sobre la experiencia misma de Jesucristo. Dice así, el Hijo de Dios se hace peregrino, pasa por la experiencia de los desplazados, como un migrante radicado en una insignificante aldea. Educa a sus discípulos para ser misioneros, haciéndoles pasar por la experiencia del que migra para confiar solo en el amor de Dios, de cuya buena nueva son portadores. Y luego dice que migración causa muchas veces, tiene sus raíces, se puede decir, en causas socioeconómicos, donde personas dejan su país y buscar otras fronteras para mejoría económica, mientras otros países tratan de impedir su ingreso. Y todo esto trae graves consecuencias de desintegración familiar. Otro señal de los tiempos es el orden democrático. La gran mayoría de los países de América Latina ha pasado de gobiernos militares ahora a gobiernos democráticos en 1992. Y dice el documento, la libertad inherente a la persona humana y puesto de relieve por la modernidad viene siendo conquistada por el pueblo en nuestro continente y ha posibilitado la instauración de la democracia como el sistema de gobierno más aceptado.
aunque su ejercicio sea todavía más formal que real. Luego, un nuevo orden económico brotando en el mundo. Dice, tenemos que preguntarnos, ¿hasta dónde debe llegar la libertad del mercado? ¿Qué características debe tener para que sirva al desarrollo de las grandes mayorías? Las enseñanzas del Santo Padre señalan la necesidad de acciones concretas de los poderes públicos para que la economía del mercado no se convierta en algo absoluto a lo cual se sacrifique todo, acentuando la desigualdad y la marginación de las grandes mayorías. Y finalmente podemos señalar el signo de los tiempos de la integración latinoamericana. Todos sentimos la urgencia de integrar lo disperso y de unir esfuerzos para que la interdependencia se haga solidaridad y ésta puede transformarse en fraternidad. Así, Santo Domingo señala la integración de nuestros países como un nuevo signo de los tiempos para promover para la solidaridad y fraternidad. Luego el documento habla de la cultura cristiana y los principios de la universalidad del Evangelio y cómo el Evangelio puede penetrar a cada uno y a todas las culturas para elevarlas a una mayor dignidad. El último conferencia del Episcopado Latinoamericano fue realizado en 2007 en el Santuario de la Virgen de Aparecida, en Aparecida, Brasil. El Papa Benedicto XVI abrió la conferencia con una gran misa y discurso, y luego los obispos elaboraron un documento enfocado sobre la dimensión misionera de la Iglesia como respuesta de los signos de los tiempos. Dicen ellos, en su introducción, asumimos el compromiso de una gran misión en todo el continente que nos exigirá profundizar y enriquecer todas las razones y motivaciones que permiten convertir a cada creyente en un discípulo misionero. Necesitamos desarrollar la dimensión misionera de la vida en Cristo. La Iglesia necesita una fuerte conmoción que le impida instalarse en la comodidad, el estancamiento y en la tibieza, al margen del sufrimiento de los pobres del continente. El documento, como los anteriores, usa la metodología de ver, buscar y actuar. Entonces comienza con la realidad. Dicen que la realidad nos interpela como discípulos misioneros. Los pueblos de América Latina y del Caribe viven hoy una realidad marcada por grandes cambios que afectan profundamente sus vidas. Como discípulos de Jesucristo nos sentimos interpelados a discernir los signos de los tiempos a la luz del Espíritu Santo. Luego examinan la situación sociocultural diciendo, vivimos un cambio de época. Surge hoy con gran fuerza una sobrevaloración de la subjetividad individual. El individualismo debilita los vínculos comunitarios y propone una radical transformación del tiempo y del espacio. Luego su mirada va a la situación económica, diciendo, conducida por una tendencia que privilegia el lucro y estimula la competencia,
la globalización sigue una dinámica de concentración de poder y de riquezas en manos de pocos, no solo de los recursos físicos y monetarios, sino sobre todo de la información y de los recursos humanos. Luego, una examinación de la dimensión sociopolítica que enfoca sobre la corrupción. Dice, cabe señalar como un gran factor negativo en buena parte de la región el recrudecimiento de la corrupción en la sociedad y en el Estado, que involucra a los poderes legislativos y ejecutivos en todos sus niveles y alcanza también al sistema judicial. Y también su mirada a la realidad se enfoca sobre la biodiversidad, la ecología, la Amazonía. Dice, en las decisiones sobre las riquezas de la biodiversidad y de la naturaleza, las poblaciones tradicionales han sido prácticamente excluidas. La naturaleza ha sido y continúa siendo agredida. La tierra fue desprendada. Las aguas están siendo tratadas como si fueran una mercancía negociable por las empresas. Las buenas noticias. El documento es un documento de esperanza y habla sobre las buenas noticias. Usa muchas veces la traducción de la palabra evangelio, que es anuncio de buenas noticias. El capítulo 3 se trata de la buena nueva de la dignidad humana, la buena nueva de la vida, la buena nueva de la familia, la buena nueva de la actividad humana, la buena nueva del destino universal de los bienes y ecología. Así, el documento se aleja de una obsesiva insistencia en la predominación del pecado que a veces vemos en la sociedad. Esto nos lleva a una conversión como discípulos misioneros y hermanos con todos. Para lograr esta conversión es indispensable dos dimensiones. Primero, ¿cuál es la misión de Jesucristo que tenemos que continuar? Y segundo, ¿cómo animar a todos los bautizados a asumir esta misión? Somos enviados para anunciar el Evangelio del reino de vida. Jesús salió al encuentro de personas en situaciones muy diversas, hombres y mujeres, pobres y ricos, judíos y extranjeros, justos y pecadores. Al participar de esta misión, el discípulo camina hacia la santidad. Vivirla en la misión lo lleva al corazón del mundo. Por eso la santidad no es una fuga hacia el intimismo o hacia el individualismo religioso. Tampoco un abandono de la realidad urgente de los grandes problemas económicos, sociales y políticos de América Latina y del mundo, y mucho menos una fuga de la realidad hacia un mundo exclusivamente espiritual. Aquí los obispos rechazan claramente la visión dualista que separa este mundo de la misión de la Iglesia. Los obispos señalan la importancia de un encuentro personal transformativo con Jesucristo y luego responden a la pregunta ¿dónde encontramos Jesucristo hoy? Comienza diciendo que en la palabra de Dios encontramos Jesucristo. Dicen, sentimos la urgencia de desarrollar en nuestras comunidades un proceso de iniciación en la vida cristiana que comienza por el querigma y guiado por la palabra de Dios, permite un encuentro personal cada vez mayor con Jesucristo. Otro lugar privilegiado de encuentro es la Eucaristía,
fuente y cumbre de toda actividad misionera. Dicen, toda la vida de nuestros pueblos fundada en Cristo y redimido por Él, puede mirar al futuro con esperanza y alegría, acogiendo el llamado del Papa Benedicto XVI. Solo de la Eucaristía brotará la civilización del amor, que transformará Latinoamérica y el Caribe, para que además de ser el continente de la esperanza, sea también el continente del amor. Y encontramos Jesucristo en los pobres, dicen los obispos. También lo encontramos de modo especial en los pobres, afligidos y enfermos, que reclaman nuestro compromiso y nos da testimonio de fe, paciencia en el sufrimiento y constante lucha para seguir viviendo. ¿Cuántas veces los pobres y los que sufren realmente nos evangelizan? En el reconocimiento de esta presencia y cercanía y en la defensa de los derechos de los excluidos se juega la fidelidad de la Iglesia a Jesucristo. El encuentro con Jesucristo en los pobres es una dimensión constitutiva de nuestra fe en Jesucristo, de la contemplación de su rostro sufriente en ellos y del encuentro con Él en los afligidos y marginados, cuya inmensa dignidad Él mismo nos revela, surge nuestra opción por ellos. La misma adhesión a Jesucristo es lo que nos hace amigos de los pobres y solidarios con su destino. Entonces Aparecida reafirma esta opción principal de Medellín, Puebla en Santo Domingo, la opción preferencial por los pobres y la promoción de la dignidad humana. También enfoca sobre la evangelización de la cultura y la evangelización inculturada. Nosotros aquí vamos a enfocarnos sobre la dimensión de la promoción humana como propio de la doctrina social de la Iglesia. El capítulo 8 está dedicado al reino de Dios y la promoción de la dignidad humana. Primero, el reino de Dios, de justicia social y caridad cristiana. Dice, ser discípulos y misioneros de Jesucristo para que nuestros pueblos en Él tengan vida, nos lleva a asumir evangélicamente y desde la perspectiva del reino las tareas prioritarias que contribuyen a la dignificación de todo ser humano y a trabajar junto con los demás ciudadanos e instituciones en bien del ser humano. El amor de misericordia para con todos los que ven vulneradas en su vida en cualquiera de las dimensiones, como bien nos muestra el Señor en todos sus gestos de misericordia, requiere que socorramos las necesidades urgentes y al mismo tiempo que colaboremos con otros organismos e instituciones para organizar estructuras más justas en los ámbitos nacionales e internacionales. Urge crear estructuras que consolidan un orden social, económico y político en el que no haya inequidad y donde haya posibilidades para todos. Igualmente, se requieren nuevas estructuras que promuevan una auténtica convivencia humana, que impidan la prepotencia de algunos y faciliten el diálogo constructivo para los necesarios consensos sociales. Luego se trata de la dignidad humana. Dice, nuestra fidelidad al Evangelio nos exige proclamar en todos los arquipélagos públicos y privados del mundo de hoy, y desde todas las instancias de la vida y misión de la Iglesia, la verdad sobre el ser humano y la dignidad de toda persona humana. Este lleva otra vez a la opción preferencial por los pobres excluidos. Dicen,
Dentro de esta amplia preocupación por la dignidad humana, se sitúa nuestra angustia por los millones de latinoamericanos y latinoamericanas que no pueden llevar una vida que responda a esta dignidad. La opción preferencial por los pobres es uno de los rasgos que marca la fisonomía de la Iglesia latinoamericana y caribeña. Si esta opción está implícita en la fe cristológica, los cristianos como discípulos y misioneros estamos llamados a contemplar en los rostros sufrientes de nuestros hermanos el rostro de Cristo que nos llama a servirlo en ellos. Los rostros sufrientes de los pobres son rostros sufrientes de Cristo. Ellos interpelan el núcleo del obrar de la iglesia, de la pastoral y de nuestras actitudes cristianas. Todo lo que tenga que ver con Cristo tiene que ver con los pobres. Y todo lo relacionado con los pobres reclama a Jesucristo. Cuánto lo hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Luego continúan diciendo: nos comprometemos a trabajar para que nuestra iglesia latinoamericana y caribeña siga siendo, con mayor ahínco, compañera de camino de nuestros hermanos más pobres, incluso hasta el martirio. Hoy queremos ratificar y potenciar la opción del amor preferencial por los pobres hecha en las conferencias anteriores. Que sea preferencial implica que debe atravesar todas nuestras estructuras y prioridades pastorales. La Iglesia latinoamericana está llamada a ser sacramento de amor, solidaridad y justicia entre nuestros pueblos. Esto nos lleva a una renovada pastoral social para la promoción humana integral, diciendo: asumiendo con nueva fuerza esta opción por los pobres, ponemos de manifiesto que todo proceso evangelizador implica la promoción humana y la auténtica liberación, sin lo cual no es posible un orden justo en la sociedad. Entendemos además que la verdadera promoción humana no puede reducirse a aspectos particulares. Debe ser integral, es decir, promover a todos los hombres y a todo el hombre. Desde la vida nueva en Cristo que transforma a la persona de tal manera que le hace sujeto de su propio desarrollo. Para la Iglesia, el servicio de la caridad, igual que el anuncio de la palabra y la celebración de los sacramentos, es expresión irrenunciable de la propia esencia.